Hola a todos. Este es el canal de la enciclopedia. El libro que interpretaremos en este episodio es Ciudad Centrípeta, hacia un futuro de vitalidad, habitabilidad y armonía. ¿Existen leyes universales para el desarrollo de las ciudades en todo el mundo? Respecto a este tema, este libro ofrece una perspectiva de observación, que es la ciudad centrípeta del título. La llamada ciudad centrípeta significa que con el desarrollo de la economía, la población se concentrará en las ciudades y se concentrará en las grandes ciudades y en las áreas centrales de las grandes ciudades. Este libro cree que esta es una ley común en el desarrollo actual de las ciudades del mundo. El autor de este libro es Lu Min, un distinguido profesor de la Universidad Jiao Tong de Shanghái y erudito del río Yangtze. Publicó un libro llamado Big Country, Big City en 2016, que generó una gran respuesta y ganó múltiples premios. En ese libro, el autor habla de muchos principios sobre el desarrollo nacional y regional. Por ejemplo, el más importante es que el desarrollo económico regional avanzará hacia el equilibrio en la aglomeración. En los últimos años, el equipo del autor ha logrado nuevos avances en la investigación urbana y también ha investigado mucho sobre el desarrollo urbano y rural y descubrió que algunos de los temas discutidos en grandes países y grandes ciudades se pueden explicar con más profundidad y meticuloso, especialmente en la parte de desarrollo urbano. Por eso existe este libro, Ciudad Central. Alguien comentó una vez, la investigación del profesor Lu Min tiene dos características: primero, utiliza una gran cantidad de datos para hablar; segundo, indaga profundamente y busca la lógica subyacente. Este libro también encarna claramente estas dos características. Cuando el autor profundiza en la tendencia de desarrollo de las ciudades centrales, no solo presenta datos detallados y convincentes para respaldar su punto de vista, también explora las razones detrás de la formación de la tendencia de desarrollo de las ciudades centrales, así como estas tendencias, ¿qué impacto tendrá en el desarrollo urbano? En el proceso, el autor también habló sobre muchas cuestiones relacionadas con el desarrollo urbano, por ejemplo, ¿cuánto margen tiene China para aumentar su tasa de urbanización? ¿Existe una tendencia a la contraurbanización en los países desarrollados? ¿La concentración de población en grandes ciudades y centros urbanos exacerbará las disparidades de ingresos entre regiones? Las enfermedades urbanas, como la congestión y la contaminación, son causadas por demasiada gente, etc. Respecto a estas cuestiones, el autor plantea muchas opiniones aparentemente contrarias al sentido común. Lo entenderás después de escuchar este programa. Lo siguiente se divide en dos partes para su interpretación. En la primera parte, ampliaremos las tres leyes de desarrollo de las ciudades centrípetas en las que se centra el libro, es decir, con el desarrollo de la economía, la población se reunirá de las zonas rurales a las ciudades, de las ciudades pequeñas a las grandes, y desde la periferia de la ciudad se reúne hacia la ciudad central. Primero echemos un vistazo a cómo aparecen estas tendencias en los datos y luego exploremos las razones de estas tendencias. En la segunda parte, hablaremos del impacto de las tendencias de desarrollo de estas ciudades centrales en la vida urbana, centrándonos en los tres aspectos de vitalidad, habitabilidad y armonía. Primera parte. En primer lugar, la primera y más básica ley de las ciudades centrípetas es que a medida que la economía se desarrolla, la población se concentra en las ciudades, como lo muestran los datos. Cuanto mayor es el nivel de desarrollo económico, mayor es la tasa de urbanización. Todo el mundo debería poder sentir esta regla incluso sin mirar los datos. Sabemos que la tasa de urbanización se refiere a la proporción de la población urbana de un país. Cabe señalar aquí que la población urbana no solo vive en ciudades, sino que sus ocupaciones son principalmente en industrias manufactureras o de servicios, no en agricultura. El autor dijo que desde el punto de vista de los datos, ya sea que comparemos juntos países con diferente desarrollo económico en el mismo momento, o miremos la situación de un país individualmente en diferentes momentos, podemos encontrar que la tasa de urbanización aumentar con la mejora del nivel de desarrollo económico. Cuando se trata de China específicamente, esta ley también está en vigor. De 1949 a 2021, la tasa de urbanización de China aumentó de aproximadamente el 10% a casi el 65% en 2021. Sin embargo, con el aumento de la tasa de urbanización en los últimos años, algunas voces creen que la fuerza impulsora de la urbanización de China se está desvaneciendo gradualmente. El autor no está de acuerdo con esta opinión. Porque, en primer lugar, actualmente la tasa de urbanización en los países desarrollados alcanza generalmente más del 80%, o incluso el 90%, en comparación, la tasa de urbanización en nuestro país todavía tiene mucho margen de crecimiento. Además, si se hace una comparación entre países, se verá que la tasa de urbanización de China es aproximadamente 10 puntos porcentuales más baja que la de países y regiones de todo el mundo que se encuentran en un nivel similar de desarrollo. Además, después de que se publicaron los datos del séptimo censo de 2020, los académicos descubrieron que la tasa de urbanización de China y el número de población flotante eran más altos que los estimados en estudios anteriores. En otras palabras, la velocidad y el potencial de la urbanización son mayores de lo previsto. Por lo tanto, basándose en varios factores, el autor cree que la fuerza impulsora de la urbanización en China sigue siendo fuerte y que la tasa de urbanización de China se acercará gradualmente al nivel del 80% o incluso el 90% alcanzado por los países desarrollados. A continuación,
La segunda ley de la ciudad centrípeta es que con el desarrollo de la economía, la población migra de las ciudades pequeñas a las grandes. A juzgar por los datos, en los últimos 10 años, en varios países del mundo, la tendencia de concentración de la población en algunas ciudades centrales nacionales se ha vuelto más obvia. Tomemos a China, por ejemplo. Según el minicenso de 2015, la población de China se concentra en las zonas costeras y alrededor de algunas ciudades importantes. Para 2020, según los datos del séptimo censo, esta tendencia a la aglomeración se reforzará aún más. Por ejemplo, en la región meridional, las 3 provincias económicamente desarrolladas de Guangdong, Jiangsu y Jiangsu han experimentado un crecimiento demográfico sustancial. Entre ellas, el crecimiento demográfico de Guangdong ha sido particularmente rápido, con un aumento de casi 22 millones en 10 años, y en la población total ha superado los 120 millones. Dentro de Guangdong, la población se concentra principalmente en las grandes ciudades del delta del río Perla, mientras que la población en áreas fuera del delta del río Perla ha mostrado una tendencia de crecimiento negativa. Todo esto muestra la tendencia de la población que migra de ciudades pequeñas a ciudades grandes. Veamos la tercera ley de la ciudad centrípeta, que dice que con el desarrollo económico, la población migrará a las áreas centrales de las ciudades, especialmente a las áreas centrales de las grandes ciudades. Esta regla es actualmente muy obvia en muchos países en desarrollo y no será muy cuestionada. ¿Pero esto también es cierto en los países desarrollados? Creo que mucha gente ha oído el dicho de que en muchas grandes ciudades de los países desarrollados existe un fenómeno de contraurbanización, es decir, muchas personas de las zonas centrales de las grandes ciudades se han trasladado a los suburbios y la población de las zonas centrales está disminuyendo. ¿Es realmente? Veamos los datos reales. Manhattan, Nueva York, EU. Es la zona central de Nueva York. A juzgar por los datos, la población de Manhattan disminuyó durante un periodo del siglo pasado, de aproximadamente 1,96 millones en 1950 a aproximadamente 1,43 millones en 1980. Sin embargo, este fenómeno se había revertido entre mediados y finales de los años 80. De 1980 a 2017, el número de personas en Manhattan siguió aumentando. En 2017, repuntó a 1,66 millones, y esta tendencia continúa. Londres ha pasado por un viaje similar. Después de experimentar una breve disminución demográfica entre los años 1960 y 1980, el centro de la ciudad de Londres ha ido creciendo constantemente desde los años 1990. En solo los 20 años comprendidos entre 1991 y 2011, la población aumentó de 2,34 millones de litros a 3,23 millones. El autor dijo que no solo en las grandes ciudades de los países desarrollados, sino también en algunas grandes ciudades de los países en desarrollo, esta tendencia de una disminución temporal de la población en las áreas urbanas centrales y luego continuó aumentando. Por ejemplo, en Shanghái, China, de 2000 a 2010, la mayoría de los lugares del centro de la ciudad mostraron una disminución significativa en la densidad de población. Sin embargo, en los 10 años comprendidos entre 2010 y 2019, esta tendencia se revirtió y la población volvió a mostrar una disminución significativa. Debido a la tendencia de aglomeración hacia el centro, muchas áreas dentro de la carretera de circunvalación interior de Shanghái han experimentado un gran aumento en la densidad de población. En términos generales, ya sea un país desarrollado o un país en desarrollo, la tendencia general es que la población se concentra en las zonas centrales de las grandes ciudades, solo en determinadas zonas y periodos se han producido contracorrientes temporales. Aquí, primero presentamos este fenómeno objetivamente. Y por qué aparece, lo explicaremos más adelante. Cabe señalar que las leyes de estas 3 ciudades centrípetas no existen de forma independiente. Necesitamos conectarlos en serie y encontrar las razones detrás de esto. Echemos un vistazo a las perspectivas de investigación que se ofrecen en el libro. En primer lugar, el autor cree que las ciudades son esencialmente lugares donde las personas pueden encontrarse cómodamente. A medida que mejora el nivel de desarrollo económico, también aumenta gradualmente la necesidad de las personas de conocer a otros. Porque, por un lado, en términos generales, a medida que mejora el nivel de desarrollo económico local, la proporción de la industria de servicios en su estructura industrial aumentará y cada vez más personas se dedicarán a la industria de servicios. En lo que respecta a la industria manufacturera, la industria de servicios requiere una estrecha comunicación y colaboración entre las personas. Por otro lado, a medida que mejora el nivel de desarrollo económico y aumentan los niveles de ingresos de las personas, todos naturalmente querrán servicios más diversos y más convenientes y una mejor experiencia del consumidor. En gran medida, también requieren que las personas se reúnan. Incluso una persona a la que le gusta quedarse en casa y no es sociable puede mantener su vida normal en casa confiando en que los mensajeros y la comida para llevar lleguen a su puerta. Ahora cuando hablamos de un lugar remoto, un dicho común es, ni siquiera se puede pedir comida para llevar. En realidad, esto refleja que la conveniencia de conocer gente ha sido invisible y está grabada en las necesidades de nuestra vida. Luego, a medida que la necesidad de reunión de las personas aumenta gradualmente, los lugares que puedan satisfacer mejor dichas necesidades naturalmente tendrán más capacidad de atraer concentraciones de población.
Entre todas las ciudades más grandes, debido a su mayor población, pueden desarrollar y dar cabida a más, mejores y más diversos servicios que las ciudades más pequeñas, y también pueden proporcionar más empleos de tipo servicios. Esto explica por qué los países con mayores niveles de desarrollo económico tienen mayores tasas de urbanización y sus poblaciones se concentran gradualmente en las grandes ciudades. Incluso en los países que han entrado en un estado desarrollado, esta tendencia no se ha detenido. Además, si la ciudad puede hacer que sea más conveniente para que la gente se reúna, entonces el centro de la ciudad es el lugar más conveniente para que la gente se reúna en la ciudad. La razón también es muy simple: si pensamos en la ciudad como un círculo, entonces el centro del círculo es el lugar que está relativamente cerca de otros lugares en general, que es el lugar más conveniente para que la gente se reúna. Muchas personas pueden haber vivido esta experiencia, donde se reúnen con unos cuantos amigos que viven en la misma ciudad y viven muy separados. El lugar elegido suele ser el centro de la ciudad, porque no está demasiado lejos de nadie. Bueno, dado que el centro de la ciudad es el lugar más conveniente para que la gente se reúna en la ciudad, el resultado de la asignación de recursos del mercado es que los precios de la tierra en el centro de la ciudad suelen ser los más caros, y aquellos que están dispuestos a pagar este precio son aquellas industrias o individuos que más necesitan conocer a otros. Por eso a menudo vemos una estructura circular en las ciudades. Las industrias del centro de la ciudad son las que más necesitan conocer a la gente, como la industria financiera, así como algunas grandes calles comerciales y centros comerciales. Además, algunas instalaciones de servicios públicos, como museos, salas de conciertos, bibliotecas, etc., suelen estar situadas cerca del centro de la ciudad para que puedan utilizarlas el mayor número posible de ciudadanos. Un poco más alejado del centro suele haber algunas empresas de base tecnológica, así como empresas de educación. Estas industrias también requieren relativamente comunicación cara a cara. A medida que se acerque a las afueras de la ciudad, verá cada vez más industrias manufactureras. La industria manufacturera está ubicada fuera de la ciudad, en parte para evitar la contaminación y reducir los costos de alquiler. Otra razón es que la industria manufacturera no es como la industria de servicios, que requiere tratar con personas para completar la producción. Esto también explica por qué ocurrió el fenómeno que acabamos de mencionar, es decir, hubo un periodo en la historia de algunas ciudades desarrolladas donde la población en el centro de la ciudad disminuyó temporalmente. Esto ocurría a menudo durante un periodo en el que la ciudad estaba experimentando una rápida industrialización. En aquella época, la industria manufacturera de la ciudad estaba desarrollada y un gran número de puestos de trabajo estaban ubicados en los suburbios de la ciudad. Además, los precios de la vivienda en los suburbios eran bajos y el medio ambiente era bueno. Los automóviles también eran populares en ese momento. Algunos residentes se trasladarían del centro de la ciudad a los suburbios. A medida que pasó el periodo pico de la industrialización y la economía entró en una era en la que la industria de servicios dominó el desarrollo económico, la mayoría de los empleos en la industria de servicios se concentraron en el centro de la ciudad y la población regresó en consecuencia. Esta es la primera perspectiva del autor sobre el fenómeno de las ciudades centrípetas, que es que una ciudad es esencialmente un lugar donde las personas pueden encontrarse cómodamente entre sí. La segunda perspectiva de interpretación es, como dice un viejo refrán, la gente va a los lugares más altos y el agua fluye a los lugares más bajos. Este principio es muy simple, es decir, en una economía de mercado, las personas se trasladarán activamente a los lugares más adecuados para su desarrollo y vida, y se trasladarán de lugares de bajos ingresos a lugares de altos ingresos, lo cual es, votar con sus pies. En los últimos años, en promedio, las ciudades han tenido más oportunidades de desarrollo y generación de ingresos que las zonas rurales, las ciudades grandes en comparación con las ciudades pequeñas, y los centros urbanos han tenido más oportunidades de desarrollo y generación de ingresos que los suburbios urbanos, atrayendo así a más personas. Esta lógica es muy natural y no necesita más explicación. Sin embargo, muchas personas están preocupadas por este fenómeno. ¿Conducirá esto a una brecha de ingresos cada vez mayor entre las zonas rurales y las ciudades pequeñas y las grandes, los suburbios y los centros urbanos? El autor piensa que no. Dijo que la afluencia continua de personas a las zonas de altos ingresos impulsará el equilibrio de ingresos en diferentes lugares. Del mismo modo, si abres la compuerta y dejas que el agua fluya libremente, la superficie del agua a ambos lados de la compuerta se nivelará gradualmente. Por ejemplo, si tomamos como ejemplo las zonas rurales y las ciudades, aunque la población y la economía continúan agrupándose en las ciudades, la disminución de la población rural dará lugar a un aumento de la superficie de tierra cultivada per cápita y de la producción per cápita. PIB cápita, la brecha entre las zonas urbanas y rurales se reducirá gradualmente. De manera similar, el agregado económico de las ciudades pequeñas no crece tan rápido como el de las grandes ciudades, pero bajo la influencia de la movilidad de la población, las personas que permanezcan en ciudades pequeñas tendrán más oportunidades de desarrollo y espacio generador de ingresos. En resumen, el autor cree que el poder del mercado guiará la economía hacia el equilibrio en la aglomeración. El equilibrio, aquí se refiere al hecho de que la productividad entre áreas urbanas y rurales y entre regiones se vuelve aproximadamente equivalente en un sentido per cápita. La segunda parte. Hace un momento hablamos de las tres leyes de las ciudades centrales, es decir, con el desarrollo de la economía, la población se concentrará en las ciudades, y en las grandes ciudades y zonas centrales.
Entonces, ¿qué impacto tendrá esta tendencia en la vida urbana? ¿Hará que nuestra vida urbana sea cada vez mejor? Todo el mundo todavía tiene cierto consenso sobre lo que es una buena vida urbana. Si nos fijamos en los planes maestros urbanos 2035 emitidos por ciudades como Beijing, Shanghái y Shenzhen, incluido el Plan Maestro Urbano de Beijing 2016 a 2035, el Plan Maestro Urbano de Shanghái 2017 a 2035, Shenzhen Plan Director Urbano 2016 a 2035, etc., encontrarás que hay tres conceptos que aparecen con mucha frecuencia: vitalidad, habitabilidad y armonía. Este es también el marco narrativo adoptado en este libro. Hablemos primero de la vitalidad de la ciudad. El autor cree que la vitalidad de una ciudad proviene de la colisión de las diferencias entre las personas, especialmente las diferencias de información y cultura. Por lo tanto, para una ciudad, reunir una población más grande y diversa conduce a mejorar la vitalidad urbana. Este efecto positivo se desencadena principalmente a través de tres mecanismos. El primero es el efecto de coincidencia. Por ejemplo, en el mercado laboral, cuando diferentes empresas y talentos se juntan en gran número, será más fácil coincidir entre sí. En el ámbito del consumo, una mayor escala de consumidores también proporcionará espacio vital para más formas de consumo. El autor vive en Shanghái y dijo que una vez sus hijos, posteriores a los 90, le dijeron que había un pequeño festival de cine en Shanghái. El autor preguntó qué tipo de exposición cinematográfica era y el niño mencionó el nombre de un director polaco. El autor dijo que aunque él mismo es considerado un viejo joven literario y sabe mucho sobre películas en muchos campos, nunca ha oído hablar de este director ni de las películas que ha hecho. El autor también lamenta que incluso para una película de un director tan especializado, se pueda celebrar un festival de cine solo en una gran ciudad como Shanghái. Esta es la vitalidad del consumo generada por la reunión de consumidores. Incluso un patrón de consumo muy específico puede combinarse con suficientes grupos de consumidores para respaldar las operaciones. Además, algunas investigaciones utilizaron datos de Dianping.com para evaluar la diversidad de platos en varias ciudades y encontraron que por cada aumento del 1% en la población urbana, la variedad de platos aumentará aproximadamente un 0,6%, cada vez que la proporción de la población flotante de la ciudad aumentará en un punto porcentual. La variedad de platos aumentará aproximadamente un 2,3%. De hecho, la mayoría de los platos y artículos novedosos de las celebridades de Internet aparecerán por primera vez en ciudades con grandes poblaciones y grandes poblaciones flotantes, al igual que muchas exposiciones de arte, obras de teatro y conciertos especializados, que aparecerán por primera vez en las grandes ciudades. La razón es la misma. Porque en una ciudad con una gran población, incluso si te especializas en un plato muy especializado, puedes encontrar suficientes clientes debido a la gran base poblacional y la diversidad de personas. De lo que acabo de hablar es del efecto de coincidencia y el otro es del efecto de aprendizaje. Cuando más personas se reúnan, se comunicarán y aprenderán más unos de otros. Por ejemplo, en algunas grandes empresas se reúnen talentos destacados de todo el país, que se comunican entre sí en el lugar de trabajo e incluso toman una taza de café juntos después de salir del trabajo. Es un proceso de aprendizaje mutuo. Además, en los lugares donde se reúne la población, la gente estará expuesta a negocios más diversos y oportunidades de ejercicio más ricas. Estos ayudarán a liberar la vitalidad del talento. Por ejemplo, el autor dijo que tiene un amigo médico que trabaja en una ciudad de primer nivel. Una vez consideró cambiar su trabajo a una ciudad pequeña y mediana, pero desistió después de pensarlo una y otra vez. Porque en los grandes hospitales de ciudades de primer nivel hay pacientes de todo el país, lo que puede acelerar la acumulación de experiencia. Además, está en el departamento más importante del país y los colegas que lo rodean también son muy buenos y pueden aprender unos de otros. Cuando él esté operando, el equipo de enfermeras que lo rodea sabrá qué cooperación se necesita con solo uno. Mirar. El autor dijo que el ejemplo de este médico puede usarse para comprender por qué muchas personas en algunas industrias de servicios modernas, como la educación, la cultura, el diseño y la consultoría, tienden a quedarse en las grandes ciudades. Además, el autor visitó una vez el Valle de Internet de Shenzhen, la red de Internet, el Valle de Silicon Valley, donde se reúnen una variedad de empresas innovadoras relacionadas con Internet, y su ámbito de negocios abarca la computación en la nube, el comercio electrónico y la creatividad digital. Y juegos en línea, etc. El autor preguntó al responsable de Internet Valley, ¿por qué estas empresas no inician negocios en ciudades con menores costos de alquiler y menores costos de vida que Shenzhen? Dijo el responsable, porque hay un mejor ambiente empresarial en Shenzhen. Aquí podrá entrar en contacto con talentos más innovadores y tener más oportunidades de cooperar con grandes empresas. Además, en las industrias innovadoras, un gran número de personas trabajan juntas e intercambian continuamente ideas innovadoras, lo que generará enormes beneficios adicionales. Esto es lo que llamamos el efecto aprendizaje. Hablemos del tercer mecanismo que puede apoyar la vitalidad urbana a través de la aglomeración de la población, que es el efecto de compartir. Por ejemplo, el Valle de Internet, que acabamos de mencionar, tiene un edificio en su interior que es un espacio de coworking renovado a partir de una antigua fábrica. Muchas pequeñas y microempresas de nueva creación dieron aquí sus primeros pasos. El equipo de oficina aquí es compartido, al igual que las salas de conferencias.
El equipo emprendedor no necesita una oficina separada, solo necesita alquilar unos pocos espacios de oficina para realizar negocios, lo que ahorra enormemente el costo de iniciar un negocio. Para el parque, si el mismo espacio de oficinas aumenta la proporción de uso compartido, puede reunir más pequeñas y microempresas y talentos, y la eficiencia de utilización y la producción del espacio de oficinas también mejorarán enormemente. Algunos nuevos productos de oficina inteligentes también han encontrado aquí sus primeras aplicaciones. Este modelo de coworking y parques de creación de pequeñas y microempresas está surgiendo en muchas ciudades. Por ejemplo, en Beijing, este modelo de trabajo conjunto permite que las pequeñas y microempresas trabajen en áreas de lujo cercanas a Zhongguancun. En Oncean, el modelo de coworking también se ha convertido en un medio para atraer a pequeñas y microempresas a establecerse. Por lo tanto, en resumen, en las ciudades, la reunión de personas puede desencadenar el efecto de emparejamiento, el efecto de aprendizaje y el efecto de compartir, aumentando así la vitalidad de la ciudad. Después de hablar de vitalidad, hablemos de habitabilidad. Cuando se trata de la habitabilidad de las grandes ciudades, algo de lo que la gente suele quejarse es de la congestión del tráfico. Respecto a este problema, existe la opinión popular de que hay demasiada gente en las grandes ciudades, por lo que provocan congestión del tráfico. Sin embargo, a juzgar por los datos reales, las cosas no parecen tan sencillas. Por ejemplo, según el Informe de Análisis de Tráfico en las principales ciudades de China, para el segundo trimestre de 2022 publicado por AMAP, en las secciones de viaje pico, las 10 ciudades con mayores niveles de congestión, índice de retrasos en viajes pico de la red de carreteras de las principales ciudades de China, incluyen Qingdao, Oncean, Lanzhou y Dalian, pero el tamaño de su población no está a la vanguardia, y en la impresión de todos es que Beijing, Shanghái y Guangzhou, que están repletas de gente, no se encuentran entre las 10 ciudades con mayor congestión. Esto también muestra hasta cierto punto que la congestión no tiene necesariamente una fuerte relación con el tamaño de la población de las grandes ciudades. Además, los resultados de la investigación presentados en el libro muestran que cada vez que se duplica el tamaño de la población ocupada urbana en las industrias secundaria y terciaria, el tiempo de viaje solo aumentará en aproximadamente un 10%. El aumento en el tiempo de viaje es mucho menor que el aumento en el tamaño de la población. Además, este estudio encontró resultados similares tanto en China como en Estados Unidos. Si nos centramos en una sola ciudad, también encontraremos algunos fenómenos interesantes. Por ejemplo, en el índice de congestión de 100 ciudades importantes de China publicado por AMAP en 2016, Jinan ocupó el primer lugar. Esto se debe en gran medida a que la forma urbana de Jinan es una estructura larga y estrecha con una longitud de este a oeste y una estructura corta de norte a sur, pero carece de metros de este a oeste y de un número suficiente de autopistas para transportar el flujo de personas y vehículos. En el centro de la ciudad se encuentran el manantial Baotou y Qianqian. Atracciones como Foshan y el lago Daming han bloqueado el tráfico, factores que han provocado una grave congestión del tráfico en Jinan. Sin embargo, después de varios años de gobernanza y construcción de transporte ferroviario, la congestión del tráfico en Jinan ha mejorado significativamente. Para 2021 y 2022, ya no podremos encontrar a Jinan en las 10 listas principales de ciudades congestionadas publicadas por Baidu Maps y AMAP. En conjunto, el autor cree que la congestión del tráfico es más una cuestión de gobernanza que un problema causado por la aglomeración de la población. Además, el libro también menciona el hecho de que, cuando se gestiona adecuadamente, el aumento de la densidad de población puede ayudar a aliviar la congestión del tráfico urbano. Una razón importante es que, en el caso de algunas instalaciones de transporte público y de evacuación de personal, la eficiencia de utilización solo es alta en lugares con alta densidad de población, lo que también es una manifestación de la economía de escala. Por ejemplo, un fenómeno obvio es que en los centros urbanos con gran población, la gente usa más los autobuses y el metro para viajar, mientras que en los suburbios con baja densidad de población, no solo hay pocas instalaciones de transporte público, sino que incluso las bicicletas compartidas pueden ser escasas, porque bicicletas compartidas el suministro de bicicletas también depende de una densidad de población suficiente para que sea rentable. Además del transporte público, otras instalaciones que pueden ayudar a aliviar la congestión solo son rentables si se construyen en zonas con alta densidad de población. Por ejemplo, en el área central de Hong Kong, hay una gran cantidad de pasajes aéreos y subterráneos entre edificios, que pueden facilitar efectivamente el flujo de personas durante los periodos pico de viaje y hacer que el tráfico terrestre sea más fluido. Además, Hangzhou ha instalado sistemas inteligentes cámaras para recopilar datos de tráfico y utilizar el cerebro de la ciudad analiza estos datos y también ayuda a gestionar la congestión. Además, cuando la densidad de población urbana es relativamente alta, la distancia entre los hogares de los residentes y los servicios de vida circundantes es relativamente corta, lo que reduce la necesidad de viajar en automóvil y también ayuda a reducir la carga del tráfico. Por ejemplo, muchas ciudades han propuesto establecer un círculo de vida de 15 minutos para que los residentes puedan disfrutar de servicios básicos como comida, ropa, vivienda, transporte, cultura, educación, deportes y salud, en un paseo de 15 minutos. Esto es difícil de hacer en ciudades con baja densidad de población. El equipo del autor realizó un estudio que abarcó alrededor de 100 ciudades importantes de todo el mundo y descubrió que en estas ciudades, dada la población total de la ciudad, las ciudades con alta densidad de población tienen niveles de congestión más bajos.
Este fenómeno es especialmente evidente en las megaciudades con una población de más de 10 millones. Lo que acabo de decir es que, según la investigación del autor, la congestión del tráfico es más una cuestión de gobernanza que un problema causado por la aglomeración de la población. Además, cuando se gestiona adecuadamente, el aumento de la densidad de población puede ayudar a aliviar la congestión del tráfico urbano. Además de las cuestiones de tráfico, el libro también muestra las investigaciones del autor sobre la contaminación ambiental urbana en los últimos años. La conclusión es similar: la contaminación ambiental no está directamente relacionada con el crecimiento de la población de la ciudad. La contaminación ambiental es más una cuestión de gobernanza que una causa de aglomeración de población. A medida que la población continúa concentrándose en las ciudades, la industria de servicios urbanos se desarrolla rápidamente y la tecnología continúa innovando, lo que de hecho puede ayudar a mejorar el nivel de gobernanza urbana y hacer que la ciudad sea más limpia. El autor dijo que el propósito de presentar estos estudios en el libro es ilustrar que siempre han existido diversas enfermedades urbanas que afectan la habitabilidad de las ciudades, como la congestión, la contaminación, etc. Estas enfermedades urbanas se atribuyen fácilmente a un gran número de personas, pero, de hecho, la correlación entre ambas no es muy grande. Por el contrario, a menudo ignoramos los beneficios que aporta la concentración de la población. Después de hablar de la vitalidad y habitabilidad de la ciudad, pasemos a la armonía. La aglomeración de la población ciertamente traerá diversidad a la ciudad y economías de escala, pero también traerá más fricciones entre diferentes personas y diferentes grupos de intereses. Para hacer la vida urbana más armoniosa, debemos hacer todo lo posible para dar cabida a las diferencias de preferencias de las personas y permitir que más personas sientan la belleza de la vida. Como puede ver, se trata de una tarea muy compleja que requiere la cooperación de muchas partes para completarse. El libro también ofrece sugerencias desde 3 niveles: mercado, gobierno y sociedad. En primer lugar, podemos aprovechar plenamente el papel del mercado y dejar que los precios guíen la asignación de recursos. De un ejemplo simplificado. Por ejemplo, si hay un gran número de comercios vacíos en un bloque y los precios de la vivienda son muy caros, significa que hay demasiada oferta de comercios y muy poca oferta de viviendas en esta zona. Esto significa que es necesario ajustar la estructura del uso del suelo. De esta manera, dejemos que el mecanismo del mercado funcione. Pero el mercado no es omnipotente. El gobierno puede apoyar la construcción de instalaciones de transporte público, proporcionar servicios públicos, imponer impuestos sobre las descargas contaminantes, financiar y fomentar actividades de investigación y desarrollo tecnológico, crear canales más fluidos para que los ciudadanos expresen sus opiniones, etc. Además, también debemos aprovechar plenamente el papel de la comunidad y prestar atención a la gobernanza comunitaria. Por ejemplo, algunas ciudades están estableciendo gradualmente un sistema de planificación comunitaria. Cuando los planificadores comunitarios se ocupan de algunos proyectos públicos comunitarios, prepararán diseños de esquemas con anticipación y adoptarán las necesidades de los residentes, coordinarán a todas las partes durante el proyecto, llevarán a cabo reuniones de revisión posteriores para evaluar las ventajas y desventajas del proyecto y resumir la experiencia. Además de la armonía urbana interna, también incluye la armonía urbano-rural. El proceso de desplazamiento de personas entre zonas urbanas y rurales también puede desempeñar un papel positivo en la promoción de la armonía urbano-rural y la revitalización rural hasta cierto punto. Además de lo que hemos dicho antes, el poder del mercado guiará a la economía hacia el equilibrio en la aglomeración y reducirá la brecha en el PIB per cápita entre las zonas urbanas y rurales. Algunos jóvenes también están aprovechando la experiencia y los conocimientos adquiridos la ciudad para llevar la economía rural a la vanguardia. Los recursos se transforman en riqueza. Por ejemplo, el videoblogger Liziki ha ganado mucha atención al mostrar la vida rural natural y simple, aprovechando las cadenas industriales relacionadas y también popularizando muchos videoblogs similares que muestran diferentes aspectos de la vida rural. También hay algunos jóvenes que han regresado a sus lugares de origen y están utilizando el conocimiento de marketing y las tecnologías de redes que aprendieron en la ciudad para traer un mayor flujo de mercado a las industrias de agricultura, turismo y recursos naturales en sus lugares de origen, o explorar más modelos de negocio, etc. Esperar. Ahora, repasemos los puntos clave. La ciudad centrípeta en el título del libro se refiere al hecho de que con el desarrollo económico, la población se concentrará en las ciudades, y en las grandes ciudades, y en las áreas centrales de las grandes ciudades. Este libro cree que esta es una ley común en el desarrollo actual de las ciudades del mundo. En la primera parte, observamos estas leyes en detalle a través de datos y explicamos que la razón por la cual ocurre tal ley de desarrollo es, en primer lugar, porque las ciudades son esencialmente lugares donde las personas pueden encontrarse convenientemente entre sí. A medida que mejora el nivel de desarrollo económico, también aumenta gradualmente la necesidad de las personas de conocer a otros. Por el contrario, las ciudades son más convenientes para reunirse que las áreas rurales, las grandes ciudades son más convenientes para reunirse que las ciudades pequeñas y los centros urbanos son más convenientes para reunirse que las ciudades circundantes. Por lo tanto, estos lugares son naturalmente más aptos para reunirse. Para atraer gente a reunirse. Además, otra razón es que en una economía de mercado, las personas se trasladarán activamente a los lugares más adecuados para su desarrollo y vida, y se trasladarán de lugares de bajos ingresos a lugares de altos ingresos.
El autor cree que este proceso promoverá gradualmente el equilibrio de ingresos en diferentes lugares. En la segunda parte, hablamos del impacto de esta tendencia de desarrollo de las ciudades centrales en la vida urbana. Principalmente de los tres aspectos de vitalidad, habitabilidad y armonía. El autor cree que la vitalidad de una ciudad proviene de la colisión de las diferencias entre las personas, especialmente las diferencias de información y cultura. Por lo tanto, reunir a una población más grande y diversa conduce a mejorar la vitalidad urbana. Este efecto positivo se desencadena principalmente por el efecto de emparejamiento, el efecto de aprendizaje y el efecto de compartir. En cuanto a la habitabilidad de las ciudades, el autor cree que diversas enfermedades urbanas que afectan a la habitabilidad de las ciudades, como la congestión, la contaminación, etc., suelen atribuirse al gran número de personas que hay en la ciudad. Correlación entre los dos no es grande. Y bajo ciertas condiciones, la concentración de la población puede ayudar a mejorar el nivel de gobernanza urbana. En cuanto a la armonía urbana, el autor cree que la convergencia de la población traerá más fricciones entre diferentes personas y diferentes grupos de intereses. Para hacer la vida urbana más armoniosa, debemos hacer todo lo posible para dar cabida a las diferencias de preferencias de las personas y permitir que más personas sientan la belleza de la vida. Esto requiere los esfuerzos conjuntos del mercado, el gobierno y la sociedad. Además de estos, el libro también habla de temas específicos como que afecta la elección de ciudad por parte de las personas, que determina los límites de una ciudad, qué factores afectan los precios de la vivienda, cómo ayudar a las áreas subdesarrolladas, etc. Si está interesado en alguno de estos números, si estás interesado, también te recomiendo que busques el libro original y hagas una lectura centrada. Este es el final de este programa. ¿Cuáles son sus diferentes opiniones al respecto? Bienvenido a dejar un mensaje para discutir con todos. Oye, si te gusta nuestro canal, suscríbete. Jaja, ¿recuerda que te gusta?